Pues bueno, vamos a comenzar. Si tienen alguna duda, pues mucho gusto se las puedo resolver. Vamos a empezar con algunos conceptos. El primer concepto que quiero tocar es acerca de la potencia. Tenemos dos tipos de potencia. Tenemos potencia promedio y tenemos potencia instrumental. Nosotros sabemos que si nosotros tenemos la señal de corriente alterna, nosotros sabemos que esta va a tener, esta señal va a ser de potencia sin tiempo. Esta es una potencia en el tiempo. Si esta es una señal de potencia en corriente alterna, ¿sabes? Tenemos a la potencia promedio, la cual la voy a indicar de color rojo. La potencia promedio sale de un periodo de tiempo, es decir, yo mido de aquí a aquí, ¿sí? Y de aquí voy a sacar la potencia promedio. Se le llama promedio al igual que un promedio, ¿no? Recordemos que es un promedio, tenemos 1, 2, 3, 4 y estas son calificaciones, estas son materias, estas son calificaciones, tenemos 4 materias, este 8, este 9, este 10, este 8. Si nosotros deseamos sacar el promedio de ese, basta con que sumemos 8 más 9 más 10 más 8 entre 4 y este le llamamos nosotros promedio. Lo mismo pasa en corriente alterna. Si nosotros tenemos una onda sinusoidal, esta onda sinusoidal que estoy dibujando, y está en cierto periodo de tiempo, nosotros la vamos a promediar, ¿sabes? A eso se le conoce como potencia promedio. Sin embargo, también hay otro término muy relacionado con esto. Ese término se llama potencia instantánea. ¿Y cuál es la diferencia entre el promedio y la instantánea? Pues bien, la potencia promedio ocurre aquí exactamente, en cada lapso de tiempo que va recorriendo. Aquí tengo a P en T1, P en T2, P en T3, P en T4, así sucesivamente, en el número de puntos. A esta de aquí, a cada uno de esos puntos se le conoce como potencia instantánea. ¿Sabes? Ese se le conoce como potencia instantánea y a este de acá como promedio. La diferencia es que a la de promedio necesitamos que pase un intervalo de tiempo, es decir, 1, 2, 3, 4, y una vez que pasó ese intervalo de tiempo, nosotros promediamos y obtenemos la potencia promedio. Por otra parte, tenemos la potencia instantánea. La potencia instantánea es la que nosotros podemos medir o la que nosotros podemos conocer en cualquier instante, por eso se le llama instantánea, ¿sabes? Recordando un poco nuestra clase de corriente directa, en donde me pueden contestar con el micrófono o por el chat. Potencia, que es igual, chicos. ¿Recuerdan nuestra clase de corriente directa? Voltaje por corriente. Muy bien, voltaje por corriente, ¿sabes? Pero en corriente directa no tenemos en corriente alterna no tenemos un comportamiento directo. Fíjense, voy a dibujarlo aquí. En corriente directa, esto es corriente directa. ¿Sabes? En corriente directa, si yo tuviera corriente aquí, sería una línea, por eso se le llama corriente directa. Sin embargo, en corriente alterna,
rojo, que es esta. Señal de corriente alterna, ¿sabes? Y esta puede ser también una corriente. Voy a entrar a algunos. Y esta es corriente alterna, ¿no? ¿Sabes? Aquí radica la diferencia, pero no vamos a corromper lo que ya nosotros sabemos que es voltaje por corriente. Este sería una constante y este sería una constante, y el valor de la potencia me daría en watts, ¿sabes? Pero en corriente alterna pasa algo diferente. La potencia en corriente alterna es igual a una corriente por un voltaje. Esta corriente está variando ¿en qué? En el tiempo. Fíjense que aquí la V no tiene la notación del tiempo, es decir, no es una función. Aquí decimos nosotros que es un valor constante, ¿no? Que nunca cambia, es corriente directa. Sin embargo, en corriente alterna lo vamos a denotar con la letra T para que nosotros sepamos que está variando en el tiempo. Nosotros recordemos que la corriente en corriente alterna va a ser igual a IM coseno de omega de t más la fase. ¿Sabes? Nosotros sabemos que esa es la corriente. Sin embargo, nosotros vamos a imaginarnos que ese es un elemento resistivo. Aquí tengo el voltaje, ese es el voltaje, y el voltaje V de t va a ser igual. ¿A qué va a ser igual, chicos? En el chat o por micrófono. En corriente alterna, el voltaje, ¿a qué es igual? ¿Ahí? A Vm igual coseno omega de t más phi. ¿Sabes? Entonces, pues nosotros ya tenemos a voltaje y a corriente. Ahora bien, como nosotros sabemos que esa es la ecuación para resolver la potencia o para obtener la potencia, basta con que nosotros hagamos la multiplicación. En ese sentido, potencia sería igual a corriente en el tiempo por voltaje en el tiempo. Esto va a ser igual a IM coseno omega de t más el ángulo por Vm coseno de omega de t más phi. ¿Sabes? Entonces esa sería la potencia. Nosotros podemos hacer la multiplicación y ordenando los términos me podría quedar como Vm y M coseno de omega de t más teta de V. Lo voy a marcar como que este es el de voltaje V. Este va a ser el de voltaje V, lo voy a poner aquí chiquito, y este es el de corriente. Recuerden que esta fase es diferente para cada uno, por eso no la puedo dejar igual que el teta sea el mismo para IM que para el de Vm. Nosotros sabemos que los fasores pueden estar atrasados o adelantados. De hecho, esa fue una de las tareas. Puede estar adelantado o atrasado con respecto de voltaje o de corriente, o de corriente con respecto de voltaje. ¿Sabes? En ese sentido, aquí puedo poner que sería teta, perdón, sería phi, y de V por coseno omega de t más phi de I. Y tengo mi potencia. Mi potencia está dada por esa ecuación. Es muy grande. Para eso voy a aplicar una identidad trigonométrica. Aplicando lo siguiente, tengo que es coseno de A por coseno de B por a un medio de coseno de A menos B de A menos B más coseno de A más B. Entonces se repecha. Vamos a poner los cachetes de
aplicando esa identidad trigonométrica, nosotros podemos continuar con la potencia de la siguiente manera. Si yo nombro a esta ecuación como A, aplicando esa identidad trigonométrica en A, nosotros podemos tener que la potencia en el tiempo va a ser igual a 1/2, ¿sí? Porque ya está aplicando esa, por eso me dice 1/2, tomo este medio. Coseno de A y coseno de B, ¿cómo los voy a tomar? Este para mí va a ser coseno de A y este para mí va a ser coseno de B. ¿Sabes? Entonces me dice que esto va a ser igual a 1/2, por eso automáticamente llevo el 1/2 para acá. Tengo 1/2 ahora sí, IM, BM, voy a dejar aquí IM, ¿sabes? Y voy a continuar con coseno de A. El coseno de A va a ser igual a coseno de A menos B. Esto que va a multiplicar a coseno de A. ¿Y cuánto vale A? A vale omega de T más phi de B menos B. ¿Y B cuánto vale? B vale omega de T más phi de I. ¿Sabes? Más voy a poner acá para que no se pierda este segundo término, es igual a coseno nuevamente de A, y coseno de A es omega de T más phi de B más coseno de omega de T más phi de I. ¿Sabes? Pues ahí tenemos y aquí se cierra el corchete. Entonces ahí tenemos ya la sustitución de la identidad trigonométrica, que es coseno de A pues, por coseno de B es igual a 1/2 de coseno de A menos B más coseno de A más B. Finalmente pues vamos a reducir algunos términos, por decir con este de aquí se van, y aquí tenemos que volver a escribir. De phi de B más omega de P más phi de I entonces aquí se van a sumar omega de T y me va a quedar 2 omega de T. O sea, voy a reducir los términos. Finalmente esto me va a quedar igual a 1/2 de BM y M multiplica a coseno de phi de B menos phi de I más coseno que multiplica este omega de T con este omega de T. ¿Están de acuerdo que los puedo sumar? 2 omega de T más phi de V más phi de I. ¿Sabes? Y ya tenemos nuestra potencia. Esa sería la ecuación para calcular la potencia instantánea. ¿Por qué es potencia instantánea? Porque nosotros la podemos medir esta potencia en cualquier intervalo del tiempo. Como les explicaba hace un momento, nosotros podemos calcular la potencia de este circuito, ya sea en este punto,
en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en cualquiera de esos puntos, ¿verdad? Por eso se llama potencia instantánea. Sin embargo, nosotros no utilizamos comúnmente la potencia instantánea. No, en el trabajo diario, ya lo hace un dispositivo que se llama analizador de potencia físicamente, ¿sabes? O sea, nosotros no realizamos esta medida. La que sí realizamos mucho, y hay wattmetros que hacen esa labor, es la siguiente, la que se llama potencia promedio. ¿Sabes? Nosotros utilizamos mucho esta medición. Puede ser la promedio, puede ser la RMS. Generalmente, vuelvo a retomarlo de hace un momento, si yo tengo una señal sinusoidal, esa señal sinusoidal tiene determinado periodo y potencia, ¿sabes? ¿Cómo podría yo sacar el promedio de una onda seno? ¿Cómo podría sacar el promedio? ¿Recuerdan que hace rato les explicaba lo de la tablita? En donde tenemos 1, 2, 3, 4 en materias y X calificación, 8, 9, 10, 8. Fácil, ¿no? Nosotros para sacar el promedio, nuevamente tenemos 8 más 9 más 10 más 8, todo esto es 4, y me sale un promedio. Esto está bien sencillo porque son números, ¿no? Pero aquí, ¿cómo sacamos el promedio de una función? Interesante, ¿verdad? ¿Podría ser con los valores pico? Sí, muy bien, por ahí va. Sí, de hecho vamos a utilizar el valor pico. ¿Quién dice más? ¿Alguien más que guste participar? Nosotros vamos a sacar un promedio de una tablita, pero ya utilizar ese concepto de promedio para una onda sinusoidal, que en este caso es potencia de un circuito pasivo, puede ser una resistencia, un inductor, un capacitor, una máquina eléctrica, un motor, un generador o una línea de transmisión. ¿Cómo podemos calcular el promedio de una onda sinusoidal? ¿Qué herramienta matemática tienen ustedes? Les voy a dar 2 minutos para que más o menos echen una introspectiva a sus clases de cálculo, se acuerden un poquito y digan, pues yo me acuerdo que para sacar un promedio pues trabajamos esto. Muy bien, pues ya se acabó el tiempo. El promedio se calcula de la siguiente manera. Nosotros podemos calcular el periodo en donde nosotros, si llevamos esta fórmula, una fórmula general, nosotros sabemos que este es I1, I2, I3 y I4, ¿sí o no? Entre N, que N son el número de muestras, entonces sería la sumatoria, el promedio. También matemáticamente nosotros el promedio lo podemos expresar así: promedio es igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N, que es el número de muestras, de I subíndice K subíndice I, ¿sabes? Entre N. Sí, verdad es que se ve fancy, ¿no? Se ve de que nosotros estudiamos ingeniería, ¿no? Entonces ese es el promedio ya escrito de forma elegante, de forma para pantalla. Sin embargo, ahora les vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿cómo puedo llevar esta ecuación matemática hacia una onda sinusoidal? ¿Qué herramienta ya con una sumatoria les recuerda algo? ¿Pueden poner algo para sacar el promedio?
¿Qué propondrían, chicos? ¿Podría ser una integral de la longitud del arco? Muy bien, excelente. Esa es una excelente respuesta. Nosotros sabemos que una integral es igual a una sumatoria, ¿sí? Nosotros sabemos que de i en el tiempo es igual cuando delta de x tiende a 0 hasta n, ¿no? Este es igual a una integral, más o menos a grandes rasgos. ¿Sabes? Entonces, si nosotros utilizamos este concepto que nos acaba de decir nuestro compañero, podemos sacar el promedio de esa señal con una integral. Primero necesito el número de muestras, ¿sabes? Y el número de muestras aquí en China no va a cambiar. El número de muestras, si nosotros decimos que de aquí que se cumplió un ciclo, se llama T, entonces ¿qué va a pasar si esta onda sinusoidal sigue creciendo? Es decir, si hace esto, 1, 2, 3, ¿cuánto valdría ahí T? Aquí sería T, aquí sería 2T, y aquí sería 3T, ¿sí o no? Entonces, el número de muestras yo lo puedo sacar como 1 sobre T, ¿sabes? Y ahora la sumatoria de n número de muestras yo la puedo sacar con una integral que va de 0 a t. ¿De quién? ¿De quién puedo muestrear? Si yo hago esto a la señal, ¿qué valor es este, chicos? Si yo le voy haciendo puntitos a la onda sinusoidal de la potencia, ¿qué valor es eso? Lo acabamos de ver hace un momento. La potencia inmediata. Muy bien, la potencia instantánea. Entonces, ese número de muestras es la potencia instantánea de t, ¿sabes? Porque va variando en el tiempo. Finalmente, esto sería igual a mi potencia promedio. ¿Ves? A 1 sobre t, la integral de 0 a t, porque nosotros estamos partiendo de 0 y nosotros vamos incrementando en quién? En t, ¿sí o no? En la integral de 0 a t de la potencia instantánea por la derivada por el diferencial del tiempo. ¿Sabes? Desarrollando esto, es decir, 1 sobre t, la integral de 0 a t, igual, ¿cuánto vale la potencia instantánea? La potencia instantánea vale básicamente lo siguiente: un medio de Bm y M, ¿por quién? Por coseno de phi b más phi i más ahora sí, medio de bm coseno más un medio de bm y m coseno de 2 veces omega de t más phi de b más phi de i. ¿Ves? Entonces voy a alargar un poquito esto. Entonces ahí tenemos ya la potencia instantánea. Basta con que nosotros integremos todo este término, ¿sabes? Para integrar ese término basta con que hagamos lo que hace un momento hicimos. Finalmente, integrando todo ese término, la potencia instantánea no lo va a desarrollar por cuestión de tiempo, pero esto va a ser igual a un medio de Bm y M coseno de phi de B menos phi de I. Esto sería igual a la potencia promedio. Esto sería igual a la potencia promedio. ¿Sabes? Entonces, nosotros ya tenemos dos conceptos que conocemos. Uno, la potencia instantánea. En cualquier instante del tiempo yo puedo obtener ese valor. Y tenemos la potencia promedio. ¿Sabes? Hay otro término que se llama potencia RMS, voltaje RMS, corriente RMS, que es el siguiente que voy a hacer. Antes de pasar a ese punto voy a hacer un ejercicio rápidamente de potencia.
que hayan anotado las ecuaciones, porque nadie me dice deténgase. Entonces, a ver, ahí en casita pues tenemos v de t igual a 120 coseno de 377 t más 45 grados, ¿sabes? Este es en volts. Y tenemos también otro fasor, perdón, otro senoide, I de t igual a 10 coseno de 377 t menos 10 grados, y esto va a ser en amperes. Nos pide lo siguiente este ejercicio. Este ejercicio nos pide encontrar la potencia. ¿Cuál de las dos potencias ustedes calcularían? ¿Cuál? ¿La inmediata? ¿Cuál? La inmediata. La instantánea. Potencia sí, instantánea. Potencia instantánea. Sí, también puede ser inmediata, dado que pues nos lo da en ese instante, ¿no? ¿Sabes? Entonces, rápidamente, potencia instantánea va a ser igual a voltaje. ¿Por quién? Voltaje en el tiempo por la corriente en el tiempo. Y esto va a ser igual, pueden ir sacando su calculadora, ¿no? Pues que no, pues ahí en el celular, ¿no? Tenemos 120 coseno 377 P más 45 grados por 10 coseno de 377 T menos 10. Y esto es igual a cuánto, chicos. Ya les di, ya no tienen que desarrollar todo, sino simple y sencillamente utilizar cuál utilizarían. ¿Siguen ahí? ¿No se acuerdan cuál utilizar? Pueden hacer todo lo que yo hice, que fue coseno de A, coseno de B igual a 1/2 de coseno de A más B más coseno de A menos B. Podrían hacer esta. Aquí tenemos coseno. Primero voy a multiplicar lo de arriba, el 120 por el 10. Y eso me da ¿cuánto, chicos? 1200. ¿Sabes? Después lo multiplico por el 1/2, dado que coseno de A por coseno de B, esto es coseno, esto es A, después coseno, está bien quién es B, ¿no? Entonces nosotros tenemos 1/2, entonces esto sobre 2, pero es 1/2, y ahora sí, coeficiente grandote, coseno de A, que vale 377 T más 45 grados más 377 T menos 10 grados más coseno de A, que vale ¿cuánto? 377 T más 45 grados menos B. ¿Y B cuánto vale? Vale 377 T menos 10 grados 46, 46, 80. Pues ahí quedó ya nuestra potencia instantánea, y esto va a ser igual a 1200 entre 2 da igual a 600. Rápidamente podemos ver que aquí nos va a dar coseno de 377 más 377, chicos, ¿cuánto da? 754.
4 de t. 45 menos 10, ¿cuánto nos da? 35. Más coseno de 377 menos 377. Cero. Y me queda menos por menos más. Entonces aquí sería ¿cuánto, chicos? 55. 55 grados. ¿Sabes? Y básicamente nosotros tendríamos esta potencia. ¿Sabes o no sabes? Sí. Bien. Sería nuestra potencia que instantánea, ¿sí o no? Dados esos dos valores. Pero todavía aquí puedo manipular algunos de los datos, alguna información, o hasta ahí moriría. ¿Qué opina el público? Pues todavía podría multiplicar el 600 por el coseno de 55, ¿no? ¿Cuánto da ese 600 por el coseno de 55? $44. 600. Sí, ¿no? Punto 2. Sí, ¿no? punto 14. Más 600 de 754 T más 35 grados. Y todo esto es en watts. Este es el resultado de la potencia instantánea de esos dos senoides. ¿Sabes? Bien. Tomen un screenshot o una fotografía para pasar al siguiente, que es la potencia promedio. ¿Sabes? Potencia promedio. Esto y con esos mismos senoides ahora me pide calcular la potencia promedio. ¿Sabes? La potencia promedio, nosotros habíamos dicho que P es igual a un medio de Bm por Im por el coseno de phi de B menos phi de I. ¿Sabes? Entonces, para la potencia promedio va a ser igual a un medio. Aquí nótese que la potencia promedio ya no está en términos de T. Acuérdense que potencia instantánea es una P con T, siempre en términos de T, y esta P de acá ya aparece sin el término de T. Entonces tenemos un medio y aquí me pide el voltaje máximo. El voltaje máximo, ¿cuánto es? 120. ¿Cómo sé que es el B máximo? Porque en el tema de senoides nosotros sabemos que este es Bm coseno omega de T más el ángulo phi, ¿sí o no? Sí. Entonces, por eso sé que es 120. Por otra parte nos pide Im. Im es este. ¿Cómo sé que es Im? Porque el senoide de corriente es Im coseno de omega de T menos phi. ¿Sí o no? Entonces este sería igual a 10 por el coseno de la fase del voltaje. La fase del voltaje es esta de acá, que es 45 grados, menos la fase de la corriente, es esta de aquí, y vale menos 10 grados. ¿Sabes? Y esto va a ser igual a ¿cuánto es igual la potencia promedio, chicos? Ya final. 1200 son 600 por
igual a cuánto, chicos. Pues, sí, ¿no? 491.49. Sí, confirmen esa. 344 ahí. 344.14. Sí, 344. 344.14. ¿Qué? ¿Caguamas? Watts, ¿no? Watts. Recordamos que la potencia es la energía absorbida en un intervalo de tiempo. ¿Sabes? Entonces, pues ya hicimos un ejercicio, la demostración de la potencia promedio a partir de la potencia instantánea, esa no la hice por cuestiones de tiempo, ¿no? Para ver otro ejercicio y otro tema. No sé si hasta aquí la potencia tengan alguna duda, ¿no? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente está referido con el voltaje RMS. ¿Sabes? Es importante que nosotros sepamos qué es el voltaje RMS o qué es el voltaje eficaz. Para eso, vamos a ver ahora el voltaje RMS o eficaz. ¿Sabes? Igual, lo mismo, vamos a partir de la noción siguiente, de esta noción, que nosotros tenemos una onda sinusoidal. Esa onda sinusoidal en este caso es de voltaje, y ese voltaje está variando en el tiempo, ¿va? Sube y baja, y en cualquier instante pues está cambiando. Sin embargo, nosotros podemos identificar algunas propiedades de esta onda sinusoidal de voltaje. La primera de ellas es esta de aquí. La voy a subrayar hasta acá. Y de aquí se le conoce como voltaje pico a pico. ¿Sabes? VPP es igual a voltaje pico a pico. ¿Sabes? Tenemos otra característica que nosotros podemos entender. Es igual de aquí a aquí. Este se llama, somos bien ingenieros, ¿verdad? Este se llama voltaje pico. Voltaje pico. Ahí está. Tenemos otra noción que ya nosotros acabamos de ver de dónde sale y cómo la podemos obtener. Es exactamente a la mitad de la onda, con esta mitad de la onda. Que se llama voltaje promedio. ¿Más? Voltaje promedio. ¿Sabes? Y finalmente tenemos otra característica también muy interesante. De hecho es con la que vamos a estar trabajando, y que esa va de aquí ¿sabes? Voltaje RMS. El voltaje de RMS va a ser igual a voltaje ahorita les explico qué es el voltaje RMS o eficaz, también se conoce como voltaje eficaz. ¿Sabes? Nosotros sabemos, fíjense, podemos obtener voltaje pico a pico, voltaje promedio, voltaje RMS. O sea, hay varias características, tenemos varias herramientas matemáticas las cuales nosotros podemos utilizar para medir
medir el voltaje de esa onda sinusoidal. Pregunta que me gustaría que varios la pudieran contestar. La siguiente, yo tengo un feliz multímetro, ¿sabes? Y este es voltaje, mide voltaje, ¿sabes? Sus puntas de ese multímetro, ¿no? El multímetro, ¿qué me está midiendo? De todos estos, me está midiendo el voltaje pico a pico, el voltaje pico, el voltaje promedio, el voltaje RMS. ¿Cuál de todos me está midiendo, chicos? El pico a pico. Participen, a ver quién me escuchó. El pico a pico. Pico a ¿El pico. RMS? El RMS, ¿quién dijo el RMS? ¿Por qué creen que Yo. es el RMS? Sí, es el RMS. De hecho, sí, es el voltaje RMS, es el que medimos nosotros. ¿Sabes? Tenemos aquí, fíjense, aquí tenemos el voltaje promedio. Aquí podemos tener, aquí chicos, voltaje RMS. No podemos medir el pico a pico. El pico a pico se mide con el, ¿sabes? Con el osciloscopio. Ponemos nuestro osciloscopio y ahí vamos a poder ver nuestra onda sinusoidal que va de pico. ¿Sabes o no sabes? De igual forma, el voltaje pico solamente lo podemos medir con el osciloscopio, ¿sabes? Finalmente, el voltaje promedio también lo podemos medir con el osciloscopio o a manita, ¿sabes? O con un multímetro. Pero realmente lo que nosotros hacemos al medir en el multímetro, el voltaje de corriente alterna, medimos el voltaje de RMS. El multímetro nos está dando el voltaje de RMS. Para las otras mediciones, nosotros nos podemos ayudar del dispositivo que se llama osciloscopio. ¿Sabes o no sabes? Entonces, dicho esto, ahora, ¿cómo calculamos el voltaje de RMS? Para calcular el voltaje RMS basta con que nosotros nuevamente pongamos nuestra onda sinusoidal. El voltaje RMS es root, significa raíz. Nosotros sabemos que esta es una raíz, ¿no? Mi significa media. Nosotros ya sabemos calcular una media, ¿no? Hace rato, ¿con qué la calculamos? Con 1 sobre t integral de 0 a t. ¿Lo recuerdan? Que de una sumatoria la pasamos a una integral, lo generalizamos y dijimos, una media la puedes obtener con eso. Y un square es un cuadrado. Y este cuadrado es el valor del voltaje tiempo cuadrado. ¿Sabes? Entonces, para calcularlo, vamos a juntar estas y obtener el voltaje RMS. R de aquí, MS. ¿Sabes? Y vamos a utilizar este concepto y este concepto para medirlo. De ahí viene la ecuación. ¿Sabes? Esa no viene físicamente, más bien dijeron, tenemos estos 4 conceptos, vamos a sacar el voltaje que está ahí, que sería más o menos este de aquí. Este cachito que está acá arriba, chicos, lo echaron para acá. Este cachito que voy a poner en el bloque, bueno, más
arribita lo echaron hacia dónde, hacia los lados, ¿no? Arriba echaron hacia los lados. Y aquí vamos a poner este voltaje. Esto se puede transformar, se puede visualizar de esa manera. RMS. Entonces nosotros con esa aceleración podemos calcular el voltaje RMS de la siguiente manera. Tenemos 1 sobre T, perdón, necesitamos primero la raíz de 1 sobre T de 0 a T del voltaje en el tiempo al cuadrado. Sencillo, ¿no? Entonces propusieron esta medición para medir realmente el voltaje que estaba ocurriendo ahí. Entonces, para obtener la ecuación del voltaje RMS basta con que nosotros podamos resolver esta. Para resolverla vamos a decir si el voltaje B de T es igual. ¿A qué es igual el voltaje B de T? ¿Qué me puede decir? A lo de siempre, ¿verdad? Voltaje máximo, coseno, omega de T. ¿Sí puede ser igual a eso o no? Sí, ¿verdad? Puede estar con el más la fase, o decimos que es más cero porque este voltaje está naciendo desde cero. ¿Sabes? Vamos a suponer que este voltaje está naciendo desde cero y este senoide. Entonces vamos a calcular el voltaje RMS de este senoide. Para eso pues basta con que nosotros digamos RMS igual a la raíz de 1 sobre T de 0 a T de Bm coseno omega de T por el diferencial del tiempo. ¿Sabes? Pero este término de aquí va al cuadrado. Quizás en ese sentido yo puedo tener lo siguiente. Yo puedo tener RMS igual a Bm al cuadrado sobre T. Este Bm es una constante ya que es el voltaje máximo, por eso lo saco. ¿Por qué al cuadrado? Por este cuadrado de acá. Tengo este integral que va de 0 a T de coseno omega de T por esto al cuadrado por el diferencial del tiempo. ¿Sabes? Para resolver esa pequeña integral, para obtener el voltaje RMS, basta con que nosotros utilicemos una identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica que vamos a utilizar es la siguiente. La identidad trigonométrica es que es coseno omega de T al cuadrado es igual a medio de 1 más coseno 2 veces omega de T hasta coseno omega de T al cuadrado es igual a 1 medio de 1 por 1 más coseno 2 omega de T. Sustituyendo esa identidad trigonométrica aquí en nuestra ecuación de voltaje RMS va a ser igual a que nosotros tengamos el siguiente: Bm al cuadrado sobre T, la integral de 0 a T de 1 medio 1 más coseno 2 veces omega de T, todo esto por, vamos a poner esto aquí, diferencial de tiempo. Entonces nosotros sustituimos coseno omega de T al cuadrado por esta identidad trigonométrica que estamos aquí.
Entonces pues vamos a continuar resolviendo esa integral para encontrar el voltaje RMS. El voltaje RMS va a ser igual a lo siguiente: B RMS igual a la raíz de Bm al cuadrado sobre T. Este un medio, como es constante, también se puede salir. Multiplico aquí 2T. Por principio de la linealidad de las integrales, yo puedo hacer esto: 0 de t por 1 está 1 por dt, más la integral de 0 a t de coseno 2 omega de t por el diferencial del tiempo. ¿Sabes? Ese es el principio de la linealidad. Nosotros sabemos que 1 por dt al final va a ser ¿quién? Pues dt, ¿no? Entonces, pues, bien, esto va a ser igual a que nosotros tengamos lo siguiente. Nosotros sabemos que sería igual a la raíz cuadrada de m cuadrado sobre 2 veces el periodo. La integral de dt va a ser igual a ¿qué, chicos? A t. Muy bien. A t, que está evaluada de 0 a t, más la integral de coseno 2 omega de t. Esa, por cuestiones de tiempo no la voy a desarrollar, pero eso es igual a menos un medio de seno, 2 omega de t, que esta está evaluada en 0 a t. ¿Sabes? Quien tenga duda con esta integral, pues me manda un chat y nos conectamos después y la hago. Pero no creo que tenga. Entonces esto es igual a la raíz de bm al cuadrado sobre 2t, valuado de 0 a t. Nosotros sabemos que es límite superior menos límite inferior. Esto sería igual a t menos 0, ¿de acuerdo? Menos un medio de seno 2 omega de t, que en este caso vale t, y menos seno de 0, porque 2 por todo lo demás me va a dar 0. Y recuerden que seno de 0 es igual a ¿cuánto, chicos? A 0, ¿verdad? Entonces pues no hay que hacer muchas cosas. Hasta ahí. Vamos, en este sentido. Pues, ¿Luego puedo mover un poco la pantalla para tomar captura? Un segundo. Es que ya llegamos a ver. Deja abajo esto. Dame un segundo y ahorita la pongo. ¿Ya lo pueden ver? Chicos, ¿lo pueden ver? Sí. Sí, yo sé. Bien, ahí nos quedamos. Voy a borrar esta línea de aquí. Entonces, bien. Yo puedo decir que este de aquí automáticamente es 0 y este de aquí, este término también es 0. En ese sentido, a mí me queda igual a la raíz cuadrada de bm al cuadrado sobre 2 veces el periodo por t menos un medio de seno 2 veces omega de t. ¿Sabes? No sé si ya vieron el video de senoides, en donde explico que t tiene una relación entre la velocidad angular y la frecuencia, en donde digo que t es igual a 2 veces pi sobre omega. ¿Sabes? Utilizando esta definición que la di en ese video,
por cuestiones de tiempo en este video no voy a explicar de dónde sale esto, pero en ese video está. No, si tienen dudas, pues pueden escribir. Esto sería igual a 1/2 de seno 2 veces omega, y ahora voy a sustituir ese valor, el valor de t, que es igual a 2pi sobre omega, y esto es igual a que con este se vaya y me quede 4pi. Esto va a ser igual a la raíz de bm al cuadrado sobre 2t por t menos 1/2 de seno de 4pi. ¿Sabes o no sabes? Hasta ahí, alguien me puede decir, primero necesito que su calculadora la cambien a radianes, pongan radianes, y después calculen cuánto es igual el seno de 4pi en radianes. Cero. Muy bien, gracias. Entonces, este valor de aquí automáticamente es ¿cuánto? 0. Entonces, el voltaje RMS va a ser igual a la raíz de bm al cuadrado sobre 2 veces por t, sobre 2t por t, porque ese del otro término se fue a hacer, ¿no? Eso quiere decir que este término de t también se va a ¿dónde? Este t se va con este t, ¿sí o no? Entonces, nosotros podemos sacar la raíz de bm al cuadrado y la raíz de 2. Y esto va a ser igual a que nosotros digamos que el voltaje RMS es bm sobre la 2. Entonces el voltaje RMS, no necesitan hacer toda esa demostración que yo hice, ¿verdad? Basta con que ustedes sepan utilizar que el voltaje RMS es el voltaje máximo. El voltaje máximo es igual al voltaje pico sobre raíz de 2. ¿Sabes? Eso quiere decir que si nosotros tenemos 120 volts en nuestra casa, en nuestra toma, porque eso es lo que nos mide el multímetro, ¿no? ¿Sí o no? 120 volts sí. Nos mide Sí. 120 volts son los que me mide mi multímetro en la toma de mi casa. Sin embargo, pregunta aquí para todos los que están ahí en el chat, nos están haciendo el complot con Palacios para poner gritos de demonios en la transmisión. ¿Cuánto sería el voltaje pico o el voltaje máximo de nuestra toma? Dado que nosotros sabemos que el multímetro no mide voltaje pico ni voltaje pico a pico. ¿Cuál sería el voltaje pico o voltaje máximo que nosotros tenemos en la toma? ¿120? Pregunta para todos. Esa es pregunta obligada en las compañías, De 130. Se sacaría de la fórmula que tenemos aquí, ¿no? Porque se supone que los 120 sería el voltaje RMS. Muy y ya bien. lo despejaríamos de la fórmula. Muy bien. Excelente. Dice que el RMS de nuestra casa es igual a 120. ¿Sabes? Entonces, sí, el voltaje RMS es igual al voltaje máximo sobre raíz de 2, y el profe me está preguntando el voltaje máximo. Basta con que nosotros despejemos. Bm va a ser igual a raíz de 2 por voltaje RMS, y esto va a ser igual a ¿cuánto da 220 por la raíz de 2? De 169.70 volts. ¿Sabes o no sabes? Entonces, ese es el voltaje que nosotros tenemos en nuestra casa. Vamos a suponer lo siguiente. Tenemos esta aquí. Tenemos
nuestra onda sinusoidal aquí. Para el que quiera contestar, ¿cuánto vale este voltaje de quieto? Voltaje máximo. 160. Y el voltaje RMS que acabamos de calcular nosotros es este. Entonces, pues generalmente nosotros hacemos esto, el voltaje RMS, nosotros trabajamos muchísimo con voltaje RMS, para referirnos a las máquinas eléctricas, equipo eléctrico, ¿sabes? Entonces, hasta este punto hemos visto algunas diferencias, algunos conceptos como potencia instantánea, potencia promedio, voltaje pico a pico, voltaje promedio, voltaje RMS, voltaje eficaz, ¿sabes? Hicimos ya este pequeño ejercicio para encontrar realmente el valor máximo, o voltaje máximo que tenemos en nuestra toma de nuestras casas, que es muchísimo más. Es decir, si nosotros pusiéramos un osciloscopio en esa señal que está en nuestra toma, pues veríamos los pico a pico hasta 169, ¿verdad? Y pero nosotros tenemos multímetros en nuestras casas y el valor que nosotros estamos midiendo es el voltaje RMS, ¿sabes? Entonces, dicho esto, esas son muy importantes, son ecuaciones que ustedes van a ocupar muchísimo al momento de estar trabajando ya el siguiente semestre con máquinas eléctricas. ¿Hasta aquí alguna duda? Casi estamos llegando al final de nuestra transmisión. Lo del voltaje promedio y el voltaje eficaz, ¿ya lo explicó? Ya. Ah, ok. ¿Cuál sería la diferencia entre voltaje eficaz y voltaje promedio a todos los que están en el chat? Esa es una interesante pregunta. Quien quiera participar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cuál es la diferencia entre voltaje RMS, voltaje eficaz y voltaje promedio? ¿Alguien que quiera participar? ¿Nadie? ¿Sería la medición que hacemos con respecto al tiempo? Más o menos. No sé si me expliqué bien. El RMS también se hace con respecto al tiempo, si es a lo que te refieres. El voltaje RMS y promedio se hacen con respecto al tiempo. Aquí expliqué, ahí lo que está. ¿No serían, profe, no serían los voltajes que hay en nuestra onda senoidal? ¿Cómo? ¿No serían los voltajes que existen dentro de nuestra onda senoidal? No. La diferencia entre voltaje RMS o eficaz no hay ninguna, porque voltaje eficaz es sinónimo de voltaje RMS. Esa es la primera, ¿no? Lo que pregunté. De hecho está aquí abajo arriba en el título. ¿Sabes? La segunda diferencia es que para el voltaje RMS, esto va a ser igual a 1 sobre T, a la raíz de 1 sobre T, de integral de 0 a T, de el voltaje que está variando en el tiempo al cuadrado por el diferencial del tiempo. Y el voltaje promedio es igual a 1 sobre T, de 0 a T, del voltaje en T. Es por eso que, fíjense, el RMS es el amarillito y el promedio es el rojo. Si ven la diferencia, matemáticamente uno y matemáticamente el otro, el voltaje RMS pues es la raíz del promedio, ¿no? Del promedio del voltaje elevado al cuadrado, mientras que el voltaje promedio solamente está promediando la onda sinusoidal en cierto intervalo de tiempo. ¿Sabes? Esa es la segunda respuesta a la pregunta que les comentaba. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? No, ninguno. Bueno, todos sabemos cómo sacamos el promedio. ¿Eso quedó claro?
Sí. Sí. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a continuar con esto. Ya es otro tema. Voy a listar aquí lo que hemos visto hasta el momento. Potencia, SA, potencia instantánea, potencia promedio, voltaje RMS o eficaz, voltaje promedio. Son los conceptos que hemos trabajado hasta ahorita. Sin embargo, estas características pues tienen que medir en algún circuito y tenemos algunos arreglos para circuitos polifásicos. ¿Sabes? Entonces, imagínense, lo primero que recuerdo que nos tardamos una semana al inicio del semestre cuando expliqué esto. Tenemos nosotros aquí norte, tenemos sur, tenemos algunas líneas de flujo magnético. Y si nosotros formamos una espira, nosotros vamos a tener aquí un voltaje. Si esa espira corta la línea de flujo magnético, ocurre un voltaje. El voltaje lo puedo llamar VA. Adicionalmente, si yo tengo no nada más esa espira, sino digo, bueno, ahora le voy a meter otra espira. Esto lo voy a llamar espira B o voltaje B. Y finalmente, si yo decido meterle una espira más, vamos a poner aquí, voy a tener un voltaje C. 3 espiras. Este sería un diagrama burdo de un generador trifásico, ¿sí o no? Entonces, esto convirtiéndolo a un diagrama de circuitos eléctricos, yo puedo decir lo siguiente: obtener aquí a la bobina A, que es la bobina rojita, la voy a dibujar aquí en términos de circuitos eléctricos. Voy a dibujar a la bobina B y voy a dibujar a la bobina C. Entonces aquí tengo la bobina A, la bobina D y la bobina C. ¿Sí? Y si nosotros sacamos también esta espira a la bobina A, la bobina A, diríamos que ¿están de acuerdo que esta es la bobina A o no están de acuerdo? Entonces, si están de acuerdo, a la terminal 1 la voy a llamar como A normalita. Es la terminal 1 y la terminal 2. Y esta se va a llamar AA y esta se va a llamar A'. ¿Sabes? Para la bobina B, esta se va a llamar B y esta se va a llamar B'. Y para la bobina C, esta se va a llamar C minúscula y C minúscula prima. ¿Sabes? Son esas 3 bobinas. ¿Sabes? Si yo a esas 3 bobinas agarro, las conecto A', C' y B' en un punto común, a esto se le conoce como neutro en corriente alterna. ¿Sabes? Ya este arreglo de estas 3 conexiones, de estas 3 bobinas de un generador trifásico, se le conoce como arreglo estrella. Sin embargo, hay otro arreglo, hay un arreglo adicional. No solamente los puedo conectar así las bobinas del generador, también las puedo conectar de la siguiente manera. Es decir, si yo conecto
A con B y B' con C, y C' con A. A esto que tengo acá se le conoce como arreglo de SAS. Tenemos dos arreglos para circuitos básicos que se llaman el arreglo estrella y el arreglo delta. Ya vimos de dónde vienen las bobinas, esas están físicamente en un generador. Cuando vayan al laboratorio de máquinas eléctricas, pues las van a poder ver físicamente y van a poder armar estos circuitos. Hay una práctica de laboratorio que se hace con estos circuitos, es donde ustedes arman estos circuitos y en vez de que sean las bobinas del generador para circuitos eléctricos, nosotros decimos que son foquitos. Ustedes pueden ver lo que pasa, quién se ilumina más, quién se ilumina menos, tomar las mediciones de voltaje, potencia y corriente de cada uno de los arreglos, ¿sabes? Adicionalmente, no nada más se pueden hacer físicamente por separado, también se pueden unir los arreglos, y estos arreglos pueden formar lo siguiente: pueden formar un arreglo delta estrella, es decir, que este se conecta con este con este con este. También, ¿cómo lo voy a poner con este? Con este. Y este se le conoce como un arreglo estrella delta. También hay otro que es este con este acá, pero ahora hacemos lo inverso, este con este y con este, y este es un arreglo delta estrella. Adicionalmente, nosotros podemos tener diagramas similares, es decir, estrella estrella y delta delta. ¿Ves? Características importantes de esto son los siguientes. ¿A qué me interesaría a mí conocer? Pues ya vimos que a esto se le llama de aquí, si yo lo saco de aquí, se va a llamar voltaje de línea, ¿sabes? De aquí se le llama voltaje de línea, ¿sabes? Es muy importante que lo pongamos con voltaje de línea. Adicionalmente, si yo igual tomo la misma medición desde el punto A, pero ahora me voy hasta el punto B, lo mido, este se llama voltaje de fase, ¿sabes? Y en el arreglo delta, este de aquí y este de acá, si yo lo saco de aquí a aquí, se llama voltaje de línea. Y aquí no hay voltaje de fase, en el delta no hay voltaje de fase, pues hay voltaje de línea, solamente hay voltaje de fase normal. ¿Sabes? Pues bien, ya hasta aquí llegamos a la sesión del día de hoy. Discúlpenme, tenía planeado que fuera una hora, pero pues eran muchas cosas que quería que viéramos, más que nada que tuvieran presente, porque en el siguiente curso pues empiezan con eso, ¿no? Desde pues, cómo obtener el voltaje, la potencia, qué es voltaje RMS, qué es voltaje de línea, qué es voltaje de fase. Y pues bien, a los que están conectados pues les agradezco que hayan permanecido en la clase y que hayan entrado a la clase. Y pues con esta sesión terminamos las conferencias.